Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las derivadas de monedas. Estos son instrumentos derivados, como la misma palabra lo dice, que consisten fundamentalmente en swaps o en futuros, en contratos a plazos y cosas así. Ahorita, bueno, comenzamos. Eh, Vamos a comenzar viendo el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio se define como el precio en el que una moneda se intercambia por otra moneda. Es decir, por ejemplo, el dólar se intercambia con el euro, el dólar se intercambia con la libra esterlina, o el peso se intercambia con el euro, o con el peso se intercambia con el dólar, y cosas así. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto vale la libra esterlina? Bueno, vale 1,20 dólares por libra esterlina. Ese es el precio de la libra esterlina. O uno dice, bueno, vale un dólar vale 500 pesos. Entonces, ese es el precio del dólar. Y así vamos, ¿no? Que es lo que estoy diciendo aquí en este ejemplo, ¿no? El tipo de cambio, la importancia del tipo de cambio es que facilita la venta, la compra-venta de bienes extranjeros y bienes nacionales con otros países. O sea, facilita el comercio. Nosotros le vendemos a los demás países nos venden a nosotros y nos permite pagar en la moneda del otro país. También sirve para que los inversionistas comparen precios y rendimiento de los activos. Por ejemplo, dependiendo de cuáles son las expectativas de depreciación de una moneda, entonces uno puede decir, bueno, compro letras del Tesoro de Estados Unidos o compro bonos del gobierno alemán o qué tipo de inversión veo, y usualmente uno utiliza alguna moneda, por ejemplo el dólar, para medir las ganancias que uno va obteniendo. Entonces tú dices, bueno, en dólares voy a obtener tanto de ganancia. Y el tipo de cambio te permite pues simplemente comparar las ganancias que vas a obtener de las diferentes monedas una vez que las conviertas en dólares. ¿Cómo se hacen los pagos internacionales? Bueno, con cheque, que emiten los bancos, o por giros que emiten los bancos o las corporaciones. También puede ser por transferencia, pues, ¿no? Que son las más comunes. Hay una cosa que es el diferencial cambiario. El diferencial cambiario existe porque el precio de la compra no siempre es el mismo del precio de la venta. Cuando los bancos compran, te compran a un precio mayor, perdón, te compran a un precio menor que el precio de cuando ellos te venden. Cuando ellos te venden, te venden más caro. Entonces, hay un diferencial que es la comisión que se gana el banco, ¿no? Otro concepto interesante son las divisas. Las divisas básicamente son las monedas extranjeras. Una moneda extranjera es una divisa, pero hay divisas de divisas. O sea, las divisas más importantes, por supuesto, son las que más se transan: el dólar, el euro. Eso lo vamos a ver en un ratito. Después está, por supuesto, si hay monedas extranjeras que se cambian y se venden, hay un que se llaman divisas. Entonces hay un mercado de divisas que también se llama mercado cambiario, el mercado donde se intercambian las monedas. Y ese mercado puede ser minorista, o puede ser que es el mercado básicamente de las personas y las empresas con los bancos y las casas de cambio. Cuando uno va al banco, uno va a la casa de cambio y uno compra y vende dólares. Y hay un mercado mayorista, que es un mercado entre bancos y casas de cambio, entre ellos, un mercado mayorista, porque a veces los bancos pueden que en un momento tengan más dólares de los que necesitan, o necesitan más libras, o necesitan más euros, o necesitan más pesos. Y entonces ellos van intercambiando hasta que, bueno, de tener las posiciones que ellos requieran tener. El mercado cambiario es el mercado de divisas, perdón, es el mercado más grande. O sea, el mercado cambiario más grande es el mercado, lo que llaman el mercado al contado o mercado spot. Que es cuando el mercado spot, que lo determina la oferta y la demanda. Simplemente más demanda, más sube el precio, menos demanda, baja el precio.
En este mercado, una vez que se llega a un acuerdo, cuando se dice que se llega a un acuerdo en el mercado de spot, no es que la transferencia se hace de inmediato, sino que usualmente se habla de entre 1 y 3 días. Igual pasan un par de días mientras se hace el pago, pero se acuerda el precio y después se hace el pago. Suponga que el tipo de cambio entre el dólar y el euro es 1,1 dólares por euro y el precio del euro sube a 1,2. En este caso se dice que el dólar se deprecia y el euro se aprecia. Hay una apreciación del euro porque el euro es más caro y una depreciación del dólar porque el dólar es más barato. Si el precio baja a 1 dólar por euro, entonces el dólar es el que se aprecia y el euro es el que se deprecia. Una depreciación hace que los bienes nacionales sean más baratos para los extranjeros. El tipo de cambio en términos directos o indirectos. Esa es una forma de medir el tipo de cambio, que es cuando el precio de la moneda extranjera está determinado, se escribe en términos del, está en términos de la moneda nacional. Por ejemplo, cuando uno dice 590 dólares por peso, perdón, 590 pesos por dólares, suponiendo que nosotros nuestra moneda es el peso. Entonces, bueno, la moneda extranjera está en términos de la moneda nacional. O sea, la moneda nacional es pesos por dólar. El tipo de cambio indirecto es cuando es al revés, es dólares por peso, que en este caso sería 0,002 dólares por peso, en este ejemplo particular. Fíjense lo grande que es el mercado de divisas. El mercado de divisas es el mercado más grande del mundo, ¿no? No hay un mercado más grande que ese. Según el Banco de Colocaciones Internacionales, el Bank of International Settlements, posiblemente algunos lo conocen con ese nombre, para abril de 2019 se intercambiaron divisas por 6,6 mil billones de dólares. Es decir, billones, estoy hablando de millones y millones. Entonces, para que tengan una idea de la magnitud, que son cifras tan grandes que uno como que no le caben en la cabeza. Y eso es por día. Tiene de ese monto, el 43% de esas transacciones se hacen en el Reino Unido, fundamentalmente en Londres. En Estados Unidos se hace un 16,5, en Singapur y Hong Kong el 7, en Japón el 4,5 y bueno, en el resto del mundo un poquito aquí, un poquito allá, ¿no? Ahora, una cosa interesante, de este monto, el 90% de las transacciones, en el 90% el dólar es una de las dos monedas. Es pesos por dólar o libras por dólar o lo que sea por dólar. Pero siempre el dólar, en el 90% de las transacciones, el dólar es una de las dos. Eso se debe en buena medida porque a muchas mercancías como el petróleo, el cobre, el café, básicamente todos los commodities se cotizan y se transan en dólares. La mayoría de los bancos internacionales otorgan préstamos en dólares también, ¿no? En dólares americanos, los dólares estadounidenses. Y muchos gobiernos y empresas extranjeras emiten bonos y préstamos en dólares. Entonces eso hace pues que el dólar, o sea, no es nada más el hecho de que el dólar sea la moneda de Estados Unidos, sino también el hecho de que el dólar, la presencia del dólar en muchísimos mercados en los cuales Estados Unidos no está envuelto. Después el dólar, las principales monedas son el euro, en este orden, el euro, el yen japonés y la libra esterlina. Ahora vamos a hablar de los participantes en el mercado de divisas. En el mercado de divisas participan 4 tipos de agentes, ¿no? El primer agente, vamos en orden de importancia en cierta forma de menor a mayor, en el sentido de que son los más pequeños a los más grandes. El primer agente son las empresas no financieras y las personas, es decir, los no bancos, las compañías que no son bancos y las personas. Las personas, bueno, compran y venden dólares porque para sus ahorros personales, pero también
por ejemplo, por turismo. Típicamente uno compra dólares y va a otro país bueno, lo usa para efectos de turismo. Y las empresas típicamente compran dólares para el comercio, para sus importaciones, las exportaciones y algunas también para hacer especulación. La característica de las empresas no financieras y las personas es que le compran y le venden dólares a la banca comercial, o sea, a los bancos. Después, el segundo participante son los bancos, que compran y venden dólares para sus clientes, es decir, para las empresas y para las personas. Los bancos tienen sus propias reservas de dólares, los dólares que tengan almacenados, y cada día mantienen excedentes o déficits de divisa. Usualmente los dólares que tienen los bancos son cuentas, por ejemplo, en el caso de los dólares en particular. Cuando me refiero a las divisas, con frecuencia voy a referirme al dólar porque es la principal divisa, pero puede ser el euro o la libra esterlina. Mantienen dólares, por ejemplo, el Banco Santander en Chile. Bueno, tiene una cuenta en dólares en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque con esa cuenta mueve dólares. Pues tendrá algún pequeño lote, una pequeña cantidad de dólares en efectivo para darle efectivo a sus clientes, pero el grueso de sus dólares están en una cuenta en los Estados Unidos que manejan de manera para hacer los pagos que ellos requieran hacer. Por ejemplo, si un cliente le dice, mire, yo tengo que hacerle un pago a alguien en Estados Unidos, bueno, el Banco Santander simplemente hace un cheque y le paga a otra persona a su nombre, pues. ¿Ok? Activos, un tercer participante son los bancos centrales. Este es un participante muy peculiar porque los bancos centrales, el objetivo no es el comercio, el objetivo es manejar la política monetaria. Y manejar la política monetaria significa principalmente influir sobre el tipo de cambio en lo que se refiere al mercado de divisas. A ellos les interesa si el dólar se está depreciando mucho, entonces lo atajan. Si no, entonces si se está apreciando demasiado, entonces venden dólares compran dólares para subir el precio. Entonces, y para ello, entonces también ellos tienen sus activos de reserva o reservas internacionales, también tienen sus cuentas, por ejemplo, si tienen dólares, tienen cuentas en los Estados Unidos, puede ser en la Reserva Federal o en los bancos comerciales. Si tienen euros, lo tendrán en un banco en Europa y así. Entonces manejan sus portafolios a la manera de que ellos mejor les convenga. Los bancos centrales intervienen en el mercado cambiario, depende del tipo del régimen cambiario. Hay dos tipos en general de regímenes cambiarios. El primero es el tipo de cambio flotante. En ese caso, el precio del dólar lo determina la oferta y la demanda entre bancos comerciales y el Banco Central no interviene, ni compra ni vende. Eso quiere decir que las reservas internacionales tampoco varían, porque todos los dólares que van entrando los suman al mercado, ¿no? El otro régimen cambiario es el tipo de cambio fijo, en cuyo caso el Banco Central interviene para fijar el tipo de cambio a un precio establecido. Si la demanda de dólares aumenta, el precio tiende a subir y el banco vende dólares de sus reservas. Si la demanda de dólares disminuye, el precio del dólar tiende a bajar y el Banco Central compra reservas. De esta forma, los activos de reserva, las reservas internacionales del Banco Central aumentan o disminuyen según compra o vende dólares o cualquier otra divisa, sean euros o libras, etcétera, o yenes, ¿no? Otra forma de ver el tipo de cambio es la siguiente. Si el Banco Central quiere fijar el precio del dólar, digamos, en 1,000 pesos por dólar, entonces el Banco Central garantiza la compra-venta a $1,000, a 1,000 pesos por dólar. Entonces, ¿qué pasa? Ningún comprador va a querer comprar dólares
a un precio mayor de 1.000 pesos, ya que si no, se los compra el Banco Central. Y por otra parte, ningún vendedor lo va a querer vender a menos de 1.000 pesos, ya que prefieren entonces vendérselo al Banco Central. De esa manera, el Banco Central influye sobre el tipo de cambio. Otra cuestión del Banco Central es la publicación en la prensa del tipo de cambio. Usualmente, cuando el Banco Central publica el tipo de cambio, se refiere al tipo de cambio en el mercado spot o en el mercado al contado. El tipo de cambio al que se compra o vende el banco es algo menor o mayor, reflejando la ganancia del banco por el servicio que presta en la compraventa de moneda. Las transacciones cambiarias no necesariamente generan un intercambio físico de moneda, sino que muchas veces simplemente es algo contable, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el típico mercado cambiario. Inicialmente vamos a suponer que estamos en un país como Estados Unidos. Después les voy a decir por qué. Porque como o algo así como entre Estados Unidos y Europa, o Estados Unidos, la Unión Europea me refiero, o Estados Unidos y el Reino Unido, o Estados Unidos y Japón. Después les voy a decir por qué, porque los demás países tienen algunas complicaciones que es mejor primero saber cómo funcionan en estos países. Primero están las empresas, bueno, las empresas de los individuos, que las empresas de los individuos colocan sus órdenes de compra o venta de dólares, en este caso de venta, en este caso de compra, con los bancos. A veces, entonces, ¿qué pasa? Que una vez que lo colocan con los bancos, le dicen, por ejemplo, hágale un pago de un banco, no sé, peruano, le quiere hacer una empresa peruana, le quiere hacer un pago a una empresa en Corea. Entonces, el banco la empresa peruana le va a decir a la empresa, al banco, que le haga el pago. Y entonces el banco puede que tenga los dólares, puede que no los tenga, pero en todo caso, si no los tiene, que es el caso más interesante, el banco le compra a otros bancos, que a su vez le compran a otros bancos y así van, es una cadena. A la final, muchas veces todo cae en los realmente grandes bancos, que son los que compran las grandes cantidades. Esto es lo que se llama propiamente dicho el mercado de divisas, en el cual participan muy pocos bancos. Habrán en el mercado de Nueva York hay como unos 20 bancos que participan y esos son los que determinan el precio, pues. Y los demás bancos le compran a estos grandes bancos, que son JP Morgan, y así, ¿no? En esto participan también los bancos centrales. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal también participa y de hecho los bancos tienen cuentas en la Reserva Federal. Entonces la Reserva Federal también participa directamente en esta compraventa de dólares, ¿no? Hay un concepto que se llama el margen de comercio o spread, que es la diferencia porcentual entre el precio de compraventa. O sea, si PC es el precio de la divisa para la compra y PB es el precio de la divisa para la venta, entonces simplemente es el incremento porcentual, la diferencia porcentual, PC menos PB sobre 100, ¿no? Esto es lo que sería el spread, ¿no? O margen de comercio. Dos conceptos relacionados es lo que se llama la posición. La posición básicamente es la cantidad de activos o pasivos que uno tiene de un activo particular, por ejemplo, libras esterlinas o dólares, etcétera. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Una posición cerrada en dólares, hay dos tipos de posiciones, hay cerrada o es abierta. Es cerrada si la cantidad de activos que se tienen es igual a la cantidad de pasivos. O sea, yo tengo $1.000.000 y debo $1.000.000. Tengo una posición cerrada. Una posición abierta es cuando es distinto. Yo tengo $1.000.000, pero debo medio millón. O yo tengo medio millón, pero yo debo 1.000.000. Entonces se dice que la posición es abierta. Si la posición abierta es positiva, se dice que el banco está en largo. Si es negativa, se dice que está en corto. Entonces, si yo tengo
1 millón de dólares y tengo, o 1 millón de libras y debo medio millón, entonces, bueno, tengo una posición neta de medio millón, una posición positiva, abierta, ¿no? Y si es al revés, que yo tengo medio millón, pero debo 1 millón, entonces tengo una posición negativa abierta. El banco está largo en libras, tiene libras depositadas en su cuenta a su nombre en un banco británico. Esto es una cosa interesante desde el punto de vista operativo. Cuando un banco tiene una posición en libra, si la libra no, un banco no británico, vamos a suponer un banco chileno, eso quiere decir que el banco tiene una cuenta en Gran Bretaña o en Londres, digamos, en un banco en Londres, y en esa cuenta tiene depositado 1 millón de libras. Entonces tú dices, bueno, estoy en largo en libras. ¿Ok? Entonces, ¿para qué usa eso? Porque si un cliente de él necesita hacer un pago a un banco en Inglaterra, simplemente él lo que hace es que le paga al banco del cliente. Hace una transferencia al banco del cliente a nombre del cliente. Entonces, como una transferencia que uno hace dentro de un país, pues dentro de su propio país, pues de un banco a otro, igual el banco se lo transfiere a la cuenta del cliente que diga. El cuarto participante es lo que llaman el corredor de divisas. Esto lo podemos ilustrar mejor con un ejemplo. Suponga que un banco en Boston está corto en libras, ¿ok? Necesita libras. Entonces, el banco contacta a su corredor de divisas en Nueva York o en Londres. Fíjense que el mercado más grande es en Londres, o sea, lo cual quiere decir que muchísimos de los dólares que se comercian en Londres, no se comercian en Estados Unidos, para que compre 1 millón de libras. ¿Ok? Porque vamos a suponer que necesita 1 millón de libras. Entonces, el corredor de divisas busca a un vendedor de libras entre los demás corredores o contacta a sus clientes hasta conseguir un vendedor. Es decir, el corredor, entonces dice, bueno, déjame ver, a lo mejor entre los clientes de él hay alguien que quiera vender libras a cambio de dólares. Entonces, bueno, lo contacta directamente. Si no, entonces habla con los demás corredores a ver como no son tantos, a ver quién tiene quién quiere vender libras, hasta que consigue las libras. Pues. Alguien y por supuesto, la oferta y la demanda hace que el precio sea más alto o que el precio sea más bajo. ¿No? Pocas palabras, la función del corredor es hacer de intermediario en la compraventa de divisas. Fíjense que como los corredores típicamente son bancos, o con frecuencia son bancos, entonces ellos pueden ser dueños o no de las divisas. Igual no necesita buscar un cliente, sino que el mismo banco le vende las divisas. O puede que le pida las divisas a otro. En todo caso, su función principal es intermediar y por lo cual cobran una comisión. Estos bancos, estos que son corredores, usualmente son un pequeño grupo de bancos y son los bancos más grandes del mundo. ¿No? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se realizan estos acuerdos? Bueno, típicamente puede ser por teléfono, por telex, pero lo más común es una red de comunicaciones que es la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT, que a lo mejor ustedes lo han escuchado por ahí nombrar bastante. Esa es una red de computación que conecta básicamente a todos los grandes centros de mercado de divisas del mundo y por supuesto los corredores que están en esos mercados y bueno, y se comunican de esa forma para poder facilitar las transacciones. Esto tiene sede en Bruselas, conecta a los bancos y corredores de casi todos los centros financieros. ¿No? Una cosa interesante es que los bancos trabajan, o sea, este mercado trabaja 24 horas al día. Es un mercado financiero, cuando cierra en San Francisco, abre en Oakland, en Nueva Zelanda o en Tokio, en Japón. Entonces, y cuando cierra en Japón, abre en Londres y así va, ¿no? Entonces, trabaja 24 horas.
Estos corredores de divisas, los mercados internacionales, operan en dos niveles. Un nivel interbancario directo, en el cual los grandes corredores permanentemente cotizan precios de compra y venta entre sí. O sea, ellos llaman a cuánto está el dólar, a cuánto está la libra, a cuánto está el yen, a cuánto está el dólar australiano, a cuánto está el peso mexicano, a cuánto está el peso chileno, a cuánto está, no sé, el sol de Perú, o están permanentemente, o la corona sueca. Ellos están permanentemente cotizando precios sin que necesariamente digan yo te quiero comprar tanto o yo te quiero vender tanto, o sea, simplemente cotizan, pues. Eso es una actividad permanente. Y eso, como hay muchos mercados, hay muchas bolsas, muchos centros donde esto ocurre, entonces esto lo hace que sea un mercado bastante descentralizado. Entonces estos bancos que son corredores de divisas es lo que llaman los creadores del mercado, porque son los que realmente crean o fijan cuál va a ser el tipo de cambio por el cual se van a regir todos los demás bancos. Entonces, si JP Morgan, que es uno de los grandes corredores, le vende dólares, digamos, o le vende euros a 1,20 dólares, lo fían de esa manera, entonces de repente un banco más abajo en la cadena, que le vende a su cliente, se lo va a vender en 1,25, le gana un poquito más, un pequeño margen, ¿no? El nivel indirecto, entonces, el nivel directo es cuando los grandes corredores cotizan entre ellos, ¿no? El nivel indirecto es a través de los corredores de divisas. Entonces, los corredores de divisas entre ellos se cotizan. Entonces uno tiene el nivel indirecto que básicamente consiste en estar llamando a los demás jugadores de este mercado para cotizar. Y un nivel indirecto en el cual se hacen las operaciones a través de los corredores. En el mercado de Nueva York, por ejemplo, operan unos 100 bancos comerciales y unos 20 corredores adicionales que son no bancos, ¿no? Que tienen licencia. Los de mayor participación son el JP Morgan, con casi 10% del total de las transacciones, el Deutsche Bank, con el 8%, el Citibank con el 7,8%, Mercados XTX con 7,22% y UBS con 6,63%. Esos son, digamos, lo que más tiene y después hay otro montón más, ¿no? Los intercambios entre el dólar y el euro, USD, EUR, representaron el 24,6% de las transacciones totales en 2019. Es decir, es el gran mercado. La cuarta parte de las transacciones cambiarias del mundo son entre el dólar y el euro. Después le siguen el dólar con el yen japonés, 13%, el dólar con la libra esterlina, 9, casi 10%, el dólar americano con el dólar estadounidense con el dólar australiano, 5%, el dólar estadounidense con el dólar canadiense, 4%, y el dólar con el yen, perdón, el yuan o el renminbi chino, que es 4%. ¿Ok? Los pagos se hacen a través de una cámara de compensación donde los grandes bancos pues tienen cuentas y entonces van saldando. Una cámara de compensación, típicamente las cámaras de compensación están en los bancos centrales, ¿entiendes? Pero aquí también pues hay una cámara de compensación que funcionan así, ¿no? Ahora fíjense, hay unas 150, más de 150 monedas en el mundo, lo cual quiere decir que hay por lo menos 11.175 tipos de cambio. Eso es inmanejable. Entonces, para facilitar los tipos de cambio, lo que se usa son las monedas vehículos o monedas conductoras. Vamos a ver esto con un ejemplo. Suponga que la empresa surcoreana LG le vende televisores a la empresa chilena Tamuco por un valor de 150 millones de wons, que es la moneda coreana. Tamuco se contacta con su banco, vamos a suponer que es el Banco de Chile, para que le compre los won y se los deposita LG en su cuenta, vamos a suponer que está en el banco
Kokmin, que es el banco más grande de Corea del Sur. Entonces, en este ejemplo, lo más seguro es que no exista un mercado de divisas entre el peso y el won coreano. O sea, ese mercado dónde está? No existe. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo que quiere decir que el Banco de Chile lo más seguro es que no tenga los won. Vamos a suponer que no los tiene. En ese caso, el Banco de Chile tiene una cuenta en un banco corresponsal en el exterior. Vamos a suponer que es JP Morgan. A lo mejor ni siquiera es uno de los bancos el banco corresponsal, a lo mejor ni siquiera es uno de los bancos que son corredores, pero vamos a suponer que es uno de los corredores, que es JP Morgan. Y supongo que el banco corresponsal del banco Cogmin es el Citibank. ¿Ok? En ese caso, el Banco de Chile le ofrece los precios a JP Morgan a cambio de dólares. Y JP Morgan busca un cliente que quiera vender dólares a cambio de pesos. En lo que lo consiga, JP Morgan procede a depositarle los dólares al Banco Cogmin en su cuenta en el Citibank, que use esos dólares para buscar un cliente, algún cliente que quiera wons, que quiera vender wons a cambio de dólares. Y entonces le deposita los wons a LG en su cuenta en el Banco Cogmin. Por supuesto, si LG más bien quiere mantener esos dólares en su cuenta en un banco de Estados Unidos, entonces, bueno, le dice deposítame en esta cuenta en Estados Unidos y se quedan allí, ¿no? En este ejemplo, los bancos utilizaron el dólar como moneda vehículo, es decir, el dólar intermedia entre la compra entre el peso y el won. Eso es lo que se llama una moneda vehículo, ¿no? Y esta es una de las razones por las que el dólar tiene tanta liquidez, porque el dólar es la principal moneda de vehículo también, o sea, la moneda de vehículo que con más frecuencia se usa. Vamos con este concepto de arbitraje. Un arbitraje es cuando es cualquier proceso que permite que dos o más mercados que están segmentados, es decir, que están como aislados del uno del otro, entonces se integran en un solo mercado, ¿no? Y esto permite que los mercados se mantengan en equilibrio permanentemente. ¿Cómo ocurre? Ocurre mediante la compra y venta simultánea de un bien o un activo, por ejemplo, una moneda, en diferentes mercados que cotizan a diferentes precios con el explícito propósito de obtener un beneficio. Vamos a suponer este caso. Este caso que vamos a hablar es el caso que se llama arbitraje espacial, ¿no? El dólar se cotiza en 800 pesos en Santiago de Chile y se cotiza en 1000 pesos en Londres. Entonces los especuladores pueden comprar dólares en Santiago por 800 y venderlos en Londres por 1000. Entonces se ganan 200 dólares en cada transacción. Entonces esto hace que la demanda de dólares sube en Santiago, la oferta de dólares sube en Londres y el precio sube en Santiago y baja en Londres hasta que el precio llegue a un equilibrio. Los grandes corredores tienen robots. Bueno, déjame ver el otro caso antes de ir a los robots, ¿no? Ok, seguimos pues. Ahora fíjense otra forma de hacer arbitraje, el arbitraje triangular. Por ejemplo, vamos a suponer que en Nueva York se cotiza el dólar a 2 dólares por libra, 2 dólares por libra, ¿no? Y se cotiza el euro a 1,20 dólares por euro. Y vamos a suponer que en Frankfurt se cotiza el tipo de cambio a 1,60 euros por libra. Entonces, un especulador puede obtener beneficios con arbitraje de esta forma. Vende un dólar a cambio de 0,5 libras en Nueva York. Vende las 0,5 libras en Frankfurt a cambio de 0,8 euros. Y después revende los 0,8 euros en Nueva York por 1,04 dólares. Es decir, por cada dólar que especula, obtiene 0,04 dólares. Entonces, eso hace también que el precio del dólar baje en un parte, suba en la otra y eventualmente se equilibre, ¿no?
Lo vemos aquí en esta, matemáticamente de manera más. Una cosa interesante es que en la compraventa muchas veces se firma hoy un contrato, pero el pago se hace en una fecha futura. Y hay dos modalidades de este tipo de contratos, que son los contratos a plazo y los contratos a futuro. Los contratos a plazo, que a lo mejor lo escuchan mucho en inglés como contratos forward. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Supongo que un comprador estadounidense compra libras para ser pagadas e intercambiadas en un plazo de 30 días. Y un vendedor británico se compromete a enviar libras y recibir el pago dentro de 30 días a una tasa de cambio especificada en el contrato, ¿no? Eso es lo que es un contrato a plazo. Entre las características del contrato es que no se puede modificar la fecha de vencimiento ni se puede revender el contrato. O sea, está atado entre las dos partes, ¿no? Y a diferencia del contrato al contado, es que en el contrato al contado se paga allí mismo. En cambio, en el contrato a plazo se hace en el futuro, 30 días, 90 días, 6 meses, puede ser un año incluso. Un gerente financiero con intereses en el extranjero, por ejemplo, una firma exportadora o importadora, puede verse muy involucrado en el mercado de los contratos a plazo, tanto como en los mercados al contado. De hecho, la cuota en el mercado de los contratos a plazo, en el mercado de divisas, es mayor que la cuota de los contratos al contado. Es decir, se transan más contratos a plazo. Por ejemplo, en 2019, el Banco de Colocación Internacional dice que hubo 1.900 billones de dólares diarios en transacciones en el mercado al contado, mientras que en el mercado a plazo se transaron 3.200 billones, 70% más transacciones. Con el contrato a plazo hay el tipo de cambio a plazo, que es la tasa que se contrata hoy para el intercambio de divisas en el futuro. Los contratos a plazo se realizan a 1, 3 y 6 meses, ¿no? Se firman entre los bancos y sus clientes o entre dos bancos. El mercado no tiene una ubicación central y los arreglos se hacen igual por teléfono, con los corredores, con la red Suisse, etcétera, ¿no? Los contratos a plazo, su principal uso es que permiten reducir el riesgo, aunque los especuladores también los usan, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer la empresa chilena Tamuco firma un contrato para comprar mercancía con una empresa británica. La mercancía va a ser pagada en 30 días. Tamuco tiene una posición abierta negativa, por lo que debe comprar libras, ¿no? Pero para evitar el riesgo cambiario, compra las libras al precio de hoy con un contrato a plazo a 30 días o un precio que fija hoy, ¿no? Tamuco también sabe exactamente cuánto le costará la mercancía en pesos chilenos, porque amarra el tipo de cambio, ¿no? En ese sentido se dice que Tamuco está cubierto, es decir, no está expuesto al riesgo. Cuando Tamuco compra las libras, cierra la posición. Entonces, fíjense esto, ¿no? Este concepto nuevo, el concepto del diferencial, ¿no? Vamos a suponer que F es el F grande, mayúscula, es el tipo de cambio a plazo. N es el plazo, ¿ok? Que se mide en años. Es decir, si el contrato es a 6 meses, es medio año. Si el contrato es a 3 meses, es un cuarto de año. Y vamos a suponer que, aquí me equivoqué, E, no debería ser FN, sino E, es el tipo de cambio al contado, ¿no? Y F pequeña n es el diferencial porcentual. Entonces, Fn pequeña es Fn grande menos dividido entre NE, ¿no? Si el diferencial es positivo, se dice que hay una prima a plazo. Si el diferencial es negativo, se dice que hay un descuento a plazo. Muchas veces esto se mide en términos anuales, para lo cual entonces lo que se hace es que se multiplica por 360 y se divide entre n, ¿no? Vamos a suponer que Tamuco
le compra libras a un vendedor de libras que quiere comprar dólares a plazo, ¿no? El vendedor puede ser otra empresa o un especulador. El especulador quiere obtener ganancias en la diferencia entre el precio en el mercado forward, que es el mercado a plazo, y el mercado spot. Es decir, a los especuladores los mueven las expectativas, ¿no? Y esto lo que hace básicamente es que si los especuladores son neutrales al riesgo, el tipo de cambio y el tipo de cambio a plazo es N años, ¿ok? Y el tipo de cambio esperado es super E. Entonces, el tipo de cambio a plazo tiene que ser igual al tipo de cambio esperado, porque si no, entonces los especuladores se mueven a comprar ahora para vender más caro más tarde, ¿no? O viceversa. Es posible que algún inversionista le gane el mercado de forma sistemática, es decir, que siempre le esté ganando en el sentido de que siempre tome ventaja del mercado. Si eso no ocurre, se dice que el mercado es eficiente, porque el mercado ya incorpora toda la información que necesita, ¿no? Otro instrumento derivado son los swaps. La mayor parte del volumen de negocio promedio diario son swaps. Son contratos que involucran dos transacciones del mismo monto. Típicamente es una compra de divisa al extranjero y una venta de la misma divisa por el mismo monto. La característica es que una transacción es al contado y la otra transacción es a plazo. Hay dos variedades de swap. Hay el swap in, que es un acuerdo de compra de una divisa, por ejemplo, euro, al contado. Entonces yo compro al contado y después vendo a plazo la misma cantidad de euros. Por ejemplo, una compra al contado de 100.000 euros y un contrato a plazo para la venta de 100.000 euros en 90 días. La otra variedad es el swap out, que es un acuerdo para vender la moneda extranjera, no para comprar, sino para vender, acompañado de un contrato para comprar esa misma cantidad de euros, ¿no? Vamos a suponer que seguimos con el euro. Por ejemplo, una venta al contado de 100.000 euros y un contrato a plazo para una compra de 100.000 euros, pero a 90 días. Los contratos de swap pueden tener dos transacciones a plazo. Por ejemplo, un contrato a plazo para comprar 100.000 euros en un mes y un contrato de venta en 2 meses. Esa es una variedad. Y también hay lo que llaman los rollovers, que son contratos de swap para la compra y venta que están separadas por 1 o 2 días. Eso que son típicamente lo hacen los bancos en el mercado interbancario cuando se quedan cortos para no salir fuera de la cámara de compensación. ¿Okay? Los rollovers, bueno, esto no es sobre el rollover, sino en general sobre los swaps, ¿no? Son valiosos para quienes invierten y toman prestado en moneda extranjera. Vamos a suponer, por ejemplo, que un banco francés quiere invertir en letras del tesoro. Entonces el banco puede protegerse del riesgo cambiario con un swap. Compra orejas al contrato para pagar las letras del tesoro y después vende a plazo por el valor de la letra del tesoro hasta la fecha de vencimiento. Esto explica la popularidad de los swaps, ¿no? A los bancos particulares les evita el riesgo de los mercados al contado. Un banco puede estar en largo en divisas si acuerda comprar más moneda extranjera de la que acordó vender. Otras veces es al revés y acuerda vender más monedas extranjeras de la que acordó comprar. Los swaps le ayudan a reducir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que el banco A tiene una posición larga en euro al contado y tiene una posición corta en euros a plazo a 60 días. Y el banco B está en la situación opuesta. Entonces el banco A le vende euros al contado al banco B y le compra euros a plazo al banco B. Y ambos bancos equilibran, o sea, cierran sus posiciones al contado frente a sus posiciones a plazo. Otro tipo de instrumentos son los futuros de divisa, ¿no? Los contratos a plazo tienen dos problemas. El primero es que son muy rígidos.
Por ejemplo, una compañía firma un contrato para comprar libras esterlinas a plazo de 90 días, pero digamos que a los 30 días le aparece un negocio y quiere deshacerse de ese contrato, pues necesita los dólares que iba a utilizar para comprar las libras, pero no puede hacerlo porque tiene un contrato que la obliga. Entonces, eso le impone rigidez. La otra cosa es el riesgo de impago. Ponga que la compañía compra 100.000 libras en el mercado a 90 días a 1.30, pero cuando pasan los 90 días, el mercado al contado, el dólar está, la libra está en 1,10. Entonces la compañía A estará tentada a no pagar su compromiso de comprar a 100.000 libras para en vez comprarlas al contado donde están más baratas. Los contratos a plazo se firman, entonces esto hace que los contratos a plazo típicamente se firmen entre compañías muy grandes y que tienen mucha credibilidad entre ellas. La reputación juega un papel importante, ¿no? Y eso hace también que la mayoría de las compañías, que no son las grandotas, las súper grandes, no tienen acceso a los contratos a plazo. Entonces, para eliminar esos dos problemas de falta de flexibilidad y riesgo de impago, en 1972, la Bolsa de Valores de Chicago creó la International Monetary Market, IMM, para regular los negocios de contratos a futuro y de opciones sobre divisas. Y desde entonces, bueno, se han abierto otros mercados como COMEX, que es el Commodity Exchange en Nueva York, el Chicago Board of Trade y el London International Financial Futures Exchange. Los contratos de divisa de futuros, ¿qué son? Son contratos estandarizados, o sea, son igualitos todos. La característica importante es que son negociables. Usted puede salir de ellos en una bolsa de valores que especifica el precio de la divisa que se quiere comprar o vender en una fecha futura. Y son legalmente vinculantes. Y las contrapartes deben entregar la cantidad de divisas al precio especificado en la fecha de entrega especificada. También se utilizan para cubrir el riesgo a plazo, como los contratos forward o contratos a plazo, ¿no? Que se utilizan para ese motivo. Los futuros de divisa, para ellos tienen lo que llaman una cuenta de margen, que la tienen en la bolsa de valores. Tienen una cuenta, pues. Por ejemplo, 20% del contrato. Esta cuenta no es fija, ese porcentaje no es fijo, sino que varía mucho con la reputación del que está en el contrato, de la parte, ¿no? Y esto lo usan para garantizar el cumplimiento del contrato. Si no, pues entonces la pierden. Y el precio de las divisas varía. Ahora, fíjense esto, el precio de la divisa varía diario, lo cual quiere decir que el precio del contrato también varía diario con el mercado. Y los tenedores de ese contrato deben tener suficiente capital en sus cuentas de margen. Entonces, si sube el precio, entonces tiene que subir. Y no hay suficiente, entonces le van a hacer un llamado, un call. Y tiene que subir el depósito en la cuenta de margen, ¿no? Con excepción de los contratos de futuros en pesos mexicanos y rand surafricanos, los contratos de futuro de divisa expiran 4 veces al año, en el tercer miércoles de marzo, junio, septiembre y diciembre. Y cada contrato de futuro, por ejemplo de euro, es un contrato de 125.000 euros. Y así lo de las libras y los de todas las monedas, ¿no? Por ejemplo, una compañía con sede en Boston está en este ejemplo, está expuesta al riesgo del tipo de cambio y desea protegerse contra un ingreso de 125.000 euros que va a tener en septiembre. Como la compañía estadounidense quiere dólares, no quiere euros. Entonces, lo que puede hacer es comprar un contrato de futuro de 125.000 euros Forex, ¿no? De forma tal de que cuando obtenga los 125.000 euros futuros en septiembre, asegura su ingreso en dólares. La compañía puede adquirir el contrato de venta de futuro de 125.000 euros en la bolsa de Nueva York a 1.20. En septiembre, cuando expire, vende los 125.000 a 1.20. También se pueden usar para especular. Por ejemplo, si una compañía A compra 10 contratos de futuro, ¿ok? Que vence en septiembre, cada contrato tiene un valor estándar de 125.000. Es decir, que va a pagar 1.250.000. Suponga que el contrato fue firmado, cuando fue firmado, el euro estaba en 1,2713.
Y en octubre, en alguna fecha de octubre, cierran 1.2784. O sea, hay una diferencia de 71 que se subió el precio del euro. Entonces, como cada contrato vale 125.000 y la compañía tiene 10 contratos, vende los contratos y obtiene un beneficio de $8.875. Los contratos a plazo y los futuros se ejecutan cuando expiran. Este es otro tipo de instrumento, las opciones. Cambio las opciones, como dice la palabra, te da la opción, pero no la obligación, de vender al precio acordado. El precio acordado se llama precio de ejercicio. Y en la fecha de expiración, el tenedor del contrato puede ejercer su derecho a compra solo si es ventajoso. O sea, si me conviene, ejerzo el derecho a compra. Si no, pues entonces no lo ejerzo. Hay dos tipos de opciones. Opción de compra, llamada el call option, y las opciones de venta, el put option. El mercado de opciones de Visa es el mercado de opciones más grande y más líquido. La mayoría de las transacciones son online, over the counter, y están poco reguladas. Vamos a ver un ejemplo. Un contrato le da derecho a su dueño a vender 1.000.000 de libras y tiene la opción de comprar $1.500.000 para el 31, para el 30 de junio, ¿no? Vamos a suponer que el precio de ejercicio al que se firma el contrato es 1.50, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en este caso hay una opción de compra y una opción de venta. Esto se llama una opción de venta GBP USD o una opción de compra USD GBP, ¿no? Le cambia el nombre, ¿no? Entonces, el contrato le da al dueño el derecho, le da la opción de vender 1.000.000 de libras y le da la opción de comprar $1.500.000 para el 30 de junio. Ahora vamos a suponer que el 30 de junio la tasa es 1.40. Es decir, menor que el 1.50 que dice el contrato. Lo cual quiere decir que el dólar se apreció y la libra se depreció. Entonces, bueno, yo puedo ejercer la opción de venta. La opción de compra de los dólares no, porque pierdo, pero puedo ejercer la opción de venta de las libras, del 1.000.000 de libras, a 1.50. En cuyo caso le va a ganar 10 centavos a cada libra. O sea, 1.50 menos 1.40 por el 1.000.000 de libras serían $100.000. Pudiera también obtener ganancias en libras vendiendo dólares al contado, ¿no? Perdón, es al revés. Podría obtener sus ganancias en dólares vendiendo no, está obteniendo dólares, exacto. La puede tener en libras obteniendo los dólares. Entonces lo dividiría entre 1.40 y quedarían 71.000 libras, ¿no? Las corporaciones usan las opciones para protegerse contra riesgo cambiario. Vamos a suponer que la compañía A del Reino Unido espera recibir un pago de $100.000 en 90 días. Si la libra esterlina se fortalece, pierde dinero. Y si se debilita, bueno, gana. Lo cual quiere decir que ese es lo que es el riesgo cambiario, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, puede utilizar las opciones para defenderse. Bueno, con esto llegamos al final de la clase. Entonces, cualquier pregunta, pues, me pueden escribir. Muchas gracias. Hasta luego.